Buenos días, queridos hermanos. Realmente una alegría poder compartir con todos ustedes en esta mañana, teniendo la Biblia, la palabra de Dios, que es de tanta ayuda para nuestras vidas, de tanto beneficio. Cada vez que pensamos, reflexionamos, la estudiamos, siempre encontramos verdades tan buenas, tan importantes, que nos ayudan en nuestra vida de fe, en nuestra vida de crecimiento espiritual delante de nuestro Dios, el Padre. Y vamos a mirar en esta mañana el Evangelio según San Juan, capítulo 1. El evangelista Juan nos habla con respecto a la persona del Señor Jesucristo y nos dice cosas importantísimas en cuanto a Él, su ministerio, su servicio. Jesús, como el siervo, lo presenta así, de esta manera. Y hay algunos ejemplos en los pasajes, en los capítulos de este libro, donde vemos al Señor Jesucristo sirviendo a los suyos, a sus discípulos, de una manera para ellos incomprensible, como lo es incomprensible para cada uno de nosotros. Es que el soberano Dios, el dueño, el creador de todas las cosas, se hace hombre, y no solamente hombre, como dice el libro de Filipenses, sino que se hace siervo. Y de una manera clara, sencilla y concreta, Él sirve a sus discípulos, como nos sirve hoy a cada uno de nosotros. Aún estando en los mismos cielos, Él cumple una función importantísima, la función de abogado. Así que mediante este ministerio nos está sirviendo también hasta el día de hoy. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que es poder considerar esto y poder expresar nuestra gratitud, nuestro reconocimiento a ese siervo tan grande, Salvador, pero por sobre todas las cosas, Dios, creador de todo. Y en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan encontramos allí, con respecto al Señor Jesucristo, su venida aquí a la tierra. Nos habla el evangelista como el Verbo hecho carne, aquella luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden vencerla, no pueden prevalecer contra esa luz divina, la luz del Señor Jesucristo. Y también nos hace referencia con respecto al ministerio de Juan el Bautista. Juan había nacido unos cuantos meses antes del Señor. Y en alguna medida podríamos decir que fue el que allanó el camino, preparó la senda para que el Señor después pueda desarrollar su ministerio. Pero Juan va a decir con respecto a él que él no era digno ni siquiera de atar o desatar las correas de sus zapatos. O sea, de esa manera él hace referencia al Señor Jesucristo y lo muestra como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y también vemos en este capítulo, en los primeros 17 versículos, acerca de cómo reaccionaron los hombres de aquella época. Y podremos hacer aquí también tomar un ejemplo para considerar cómo los hombres hoy reaccionan frente a las verdades del Evangelio. Dice allí el versículo 11, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, o sea, le rechazaron, lo menospreciaron, lo tuvieron en poco, no valoraron al Señor Jesucristo, ni como persona, ni como Dios, ni como el Salvador de ellos, ignorando realmente de quién era Él. Y es triste ver también en nuestros días cómo las personas, o la mayoría de las personas de nuestra época, reaccionan de una manera tan crítica, tan triste frente al mensaje del Evangelio, frente al mensaje de la palabra de Dios, frente a ese mensaje que le trae la posibilidad del perdón, de la salvación, pero ellos prefieren ignorarlo, dejarlo de lado, y hasta también lo menosprecian. No le dan el valor que le tienen que dar y piensan que es un mensaje propio de una iglesia, de un lugar, de un determinado templo, y por lo tanto no se detienen a escuchar esta verdad que tanto bien les haría a su vida, sobre todo en su vida en relación con Dios y en relación al futuro de su alma. Si pensamos en la trascendencia del hombre y de que él un día va a pasar a la eternidad, y en la eternidad se va a dar cuenta de que la Biblia tenía la razón,
que había una posibilidad de alcanzar el cielo, que Dios había provisto ese medio era el Señor Jesucristo. Pero quisiera tomar solamente el versículo 16 para que meditemos un poquito, ¿sí? Porque allí hace referencia acerca del Señor Jesucristo. El versículo 15, Juan da testimonio de él, ¿sí? De quien él decía, y dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos, agarramos nosotros, y nos servimos de eso. ¿De qué? De su plenitud. Algunos comentaristas dicen o traducen de una manera diferente este concepto, que es plenitud como la suficiencia, aquello que lo posee todo. ¿Y quién es el que lo posee todo? Es el Señor Jesucristo, y de Él es el que tomamos nosotros. Dice, y gracia sobre gracia, bendición tras bendición. Ahora, qué real que es esto cuando nosotros lo pensamos en nuestra vida de experiencia delante de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el momento en que fuimos a la cruz, cuando entendimos el mensaje del Evangelio, yo estaba en una plaza allí en Pinamar, en un lugar impensado, con una actividad para mí impensada en ese tiempo, pero pasé por ese lugar y se predicaba el Evangelio, y allí entendí que era pecador. Allí entregué mi vida al Señor. El Señor me hizo comprender que estaba perdido por medio de esa palabra. El joven que predicó esa vez habló de Isaías capítulo 53. Entonces, a partir de ese momento, comienza una nueva vida, una vida de fe, que uno va creciendo por el conocimiento de la palabra de Dios, la ayuda de los hermanos, el Señor obrando en cada uno de nosotros, y entonces se hace real esta palabra. Uno va tomando gracia sobre gracia, bendición tras bendición. Podríamos pensar que de Él tomamos esa plenitud, esa suficiencia del Señor Jesucristo, de esa gracia para nuestra salvación. Y qué bueno que es poder agradecer a Dios por esto, y sobre todo pensar que de Él lo recibimos. No es por nuestra capacidad, nuestra inteligencia, lo que nosotros pudiéramos hacer. Es su gracia sobre gracia, su bendición sobre bendición, inmerecida, pero dada por nuestro Dios. Pero también podríamos pensar en cuanto a nuestra santificación. En medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de cuáles son las cosas que agradan a Dios y qué cosas no agradan a Dios. Vamos aprendiendo a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Aquello que es de edificación como lo que no es de edificación. Y todo eso proviene de Dios. El Señor es el que nos ayuda, ¿sí? Su bendición es la que nos puede dar luz para poder discernir. Pero también pensando hacia el futuro, en cuanto a nuestra glorificación, de saber que cuando nuestra vida se termine aquí, tenemos una vida eterna en los cielos junto al Señor. Hace poco leía una frase muy importante en cuanto a este pasaje que decía este autor: si miramos en nuestra vida hacia atrás, encontramos dos cosas: gracia y misericordia de Dios para con nosotros los creyentes. Y cuando miramos hacia el presente, podemos ver bendición tras bendición de Dios. Pero mirando hacia el futuro, también encontramos planes y propósitos de Dios para la vida de sus hijos. Para mi vida, para la vida de cada uno de ustedes. Y qué bueno que es poder tomar de su plenitud, de su suficiencia, de ese Dios creador que vino desde los cielos. Los hombres los rechazaron, nosotros los recibimos y podemos aprovechar de Él para recibir cada día de su gracia y vivir conforme a su voluntad. El Señor nos bendiga.